Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, donde estamos reunidos para glorificar el santo nombre del Señor. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Un Dios trino en una sola persona. Amén. Su bendita palabra la leemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 30 al 36. Y dice así: Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la 9ª, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Vamos a orar. Dios glorioso y Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Como dice tu palabra, tú eres Dios de todos, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Que esta palabra, Señor, nos hable para acercarnos más a ti, para conocerte, Señor, para saber de tus mandamientos, para saber de tu voluntad, mi Dios Santo. En esta hora, Señor, agradecemos este día que nos has regalado. Cada día tus misericordias son nuevas, el gozo y la paz que viene de ti, Señor. Cada día danos nueva fuerza, física como espiritual, y gracias por la salud, gracias por la vida. Gracias, Señor, aún por las dificultades que pasamos, mi Dios, porque cada día nos hacen más fuerte y de eso nos llevan a que nos acerquemos más a ti, Señor. Edifica tu iglesia, prepáranos para alabarte y glorificarte, prepáranos para vivir cada día y sobre todo para estar preparados en los momentos difíciles y cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, donde nos gozaremos contigo por toda la eternidad. Aleluya. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, Jesús. Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de este mensaje, mis hermanos, estará en el versículo 34, donde dice en el párrafo último: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción, mis hermanos? Cuando unos somos tomados en cuenta y otro no. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, primero al hombre y después del hombre saca a la mujer, mis hermanos, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, agradable y perfecto. Pero Dios lo hizo al hombre con voluntad propia. El ser humano todos los días tomamos decisiones. Sabemos que Dios ama al ser humano, pero no ama sus acciones cuando son fuera la voluntad del Señor. Al hombre lo puso en el huerto del Edén, le preparó un lugar perfecto para que morase. Le puso de todo lo que debía de comer, pero había una condición, que dentro del huerto del Edén había un árbol, el cual se le llamaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual no debían de comer, porque el día que de él comieren, morirían. Mis hermanos, la condición era obedecer y no desobedecer. Ahora el mundo, el ser humano donde vivimos en general, mis hermanos, no quieren escuchar qué es la palabra pecado, porque nos sentimos culpables. El pecado es desobedecer, mis hermanos. Cuando nosotros como niños crecimos, nuestros padres en su mejor forma o manera nos enseñaron lo que era lo correcto
o lo incorrecto. Y sabíamos que cuando desobedecíamos a ellos, pues nos disciplinaban, nos castigaban. Pues de igual manera Dios ha querido que el hombre voluntariamente obedezca a Dios, pero el hombre a veces toma decisiones incorrectas. Y sabemos que la raza humana cada día ha venido en decadencia. Ahora en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Miramos ahora en día cosas, hermanos, que se hacen, que en nuestros tiempos y en nuestras edades, cuando veníamos creciendo, no las veíamos y ahora se ven normal, mis hermanos. Y las cosas buenas se ven anormal. Pero la historia de estas palabras, mis hermanos, después que Cristo muere, resucita y va al cielo y prepara a sus discípulos, el Espíritu Santo fue derramado y los envió a predicar la palabra del Señor. Y en la iglesia primitiva, mis hermanos, sabían de todas las naciones, pero sabemos que el pueblo de Israel era conocido como la nación judía, hasta el día de hoy el pueblo de Israel como judío, porque la mayoría que sobrevivieron a las 12 tribus de Israel fueron de la tribu de Judá, por eso se le conocen como judíos. Pues había un apóstol, el cual fue bien mencionado en tiempos de Jesús, que fue el apóstol Pedro. Entonces Pedro venía con la enseñanza judía, mis hermanos, donde ellos creían que el hombre que no era judío, para ser parte del pueblo de Dios, había que ser circuncidado físicamente, que un niño era circuncidado a sus 8 días de edad, era circuncidado y presentado en el templo. Y él quería de que el hombre adulto fuera circuncidado, o él creía que quizás la salvación solo era para los judíos y no para los gentiles. Gentiles se le llamaba a aquel ser humano o persona que no era del pueblo de Israel o judío, sino que eran de otras naciones, se le conocían como gentiles. Mis hermanos, pues sucedió en esta historia la cual el mensaje se va a tratar es de que, si le he tratado de condensar todo el capítulo, porque el capítulo es muy grande, hermoso y extenso, porque desde el versículo 1 del capítulo 10 dice que Pedro, ese apóstol, ese discípulo ya apóstol en este tiempo, él oraba, y mientras él oraba, la costumbre de orar a ellos era siempre, mis hermanos, temprano del día, a mediodía del día, al final del día. Pues en un momento mientras Pedro oraba, mis hermanos, dice de que él sintió como hambre, sintió necesidad física, como Dios habla a veces. Y dice que mientras él comía vio como una cuerda, un lienzo, donde veía que bajaban de diferentes clases de animales, incluyendo animales. Al pueblo de Israel se le había prohibido cierta clase de animales como el conejo, como el cerdo, no comer, porque era la tradición y costumbre que Dios le pidió en tiempo de Moisés. Y cuando él en la visión o revelación vio eso, y yo una voz que le decía, mata y come. Y él, como siendo un judío bien formado en la ley, dijo, ¿cómo yo voy a comer eso si para nosotros es inmundo? La palabra inmundo quiere decir pecado, desobediencia. Y él quería cumplir la palabra del Señor, dijo, no puedo comer de eso. Pero una voz le dijo, no llaméis inmundo a lo que Dios limpió. Pero literalmente, mis hermanos, no se estaba refiriendo a ninguna clase de comida que él podía comer o animal. Se estaba refiriendo porque Pedro, en su mejor deseo, él miraba que solo la nación, el pueblo de él, eran, digamos, calificados para agradar a Dios y que tenían que cumplir la ley de Moisés, la cual en Cristo se vino a cumplir. Entonces vemos de que sucedió acá y que Dios le mostró, pero bien interesante, mis hermanos, que mientras en la historia de este capítulo comienza que había un hombre llamado Cornelio, un general del ejército, un hombre de conocimiento, un hombre de formación con principios y valores, que aquí venimos a dar cuenta que este hombre dice que oraba también y daba ofrendas a Dios. Era un hombre quizás no conocido en el ambiente general como cristiano, pero él, ahora en día nos llevamos sorpresa que a veces hay personas que no les conocemos, pero verdaderamente pasan en la presencia del Señor, mis hermanos. Pues en esta ocasión, cuando él oraba y Pedro vio esa necesidad, Dios le dijo que tenía que ir a la casa de un mentado Cornelio. Pues resumiendo la historia, mis hermanos, donde comenzamos ahora mismo, es de que Pedro obedeció y decidió ir. Y cuando él llega a la casa de Cornelio, que es la parte donde cuando comenzamos a leer, cuando Cornelio, que él comienza a contar su historia, que mientras él oraba, lo mismo que Dios le había mostrado al apóstol Pedro, la necesidad de Cornelio, Dios se la mostró a Cornelio también. Mire que es hermoso cuando el amor de Dios
usa de la manera a los siervos de él y al que esté en necesidad para que la obra de Dios se cumpla. Es de que Cornelio, mis hermanos, él oraba y Dios había visto su clamor. Dios había visto, mis hermanos, la necesidad que había en Cornelio como individuo, como su familia y como su misma ciudad donde vivía, mis hermanos. Y vemos de que Pedro quería hacer la voluntad del Señor, pero a veces hay todavía cosas en nosotros que nos frenan. A veces la costumbre, a veces la cultura, a veces somos un poquito, mis hermanos, decimos no es que tiene que ser la manera así, o a veces humanamente somos rápidos para juzgar, o decimos no es que tiene que ser a mi manera, o como yo lo he entendido, pero la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Dios ama al ser humano. Dice que él envió a su hijo en Juan 3:17, dice porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces aquí podemos ver de esa manera que cuando Pedro va a la casa de Cornelio y entra ahí, mis hermanos, y Cornelio comienza a decirle lo que él hacía y había visto lo mismo que Pedro vio, Cornelio lo vio también, como Dios preparando a Cornelio, que cuando Pedro llegara a la casa de Cornelio, ya Cornelio sabía que Pedro iba a llegar allí, porque Dios había preparado tanto al que iba a recibir como al que iba a dar. Pedro se enteró de la necesidad espiritual de ese gentil llamado Cornelio, mis hermanos, cuando Pedro creía que en realidad no debían de conocer el evangelio o no se lo merecían. Pero vemos de que el varón de Dios se le apareció a Cornelio, el ángel del Señor fue enviado para decirle de que Dios había escuchado la oración. Verso 31 dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante del Señor. O sea que lo que Cornelio hacía de corazón y en su tiempo privado con el Señor, Dios había escuchado la necesidad. Me imagino, mis hermanos, la Biblia no es directa en decir cuál era la clase de oración que Cornelio hacía, pero si había una necesidad, y vemos que la necesidad primordial era, y la necesidad que ahora en día también es número uno, es la necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos vivimos conforme a nuestra manera. Si usted le pregunta a cada quien de las personas que encontramos en el diario vivir, todo el mundo le dice que está correcto, que hace lo justo, que hace las cosas bien, que no tiene la necesidad de nada, pero no nos damos cuenta que sin Dios el ser humano estamos muertos espiritualmente. Cornelio había entendido que necesitaba conocer a Dios, no solo él, sino que también su familia, y vemos de que él oraba cada día, y Dios escuchó la oración de Cornelio, mis hermanos. Por eso la oración sincera, mis hermanos, la oración arrepentida, la oración de corazón, no importa de dónde venga, el Señor la va a escuchar, porque ha escuchado que este ser humano se ha arrepentido. Cornelio, aún su posición, él no la puso primero, sino que puso la necesidad, y Dios hace de que esa necesidad se convierta en la tarea número uno para que Pedro vaya a la casa de Cornelio. Sale de la nación de Israel, sale de mis hermanos de su postura, tiene que salir de su creencia, tiene que bajar aquello, decir, ¿cómo yo voy a ir a la casa de un gentil? Como que ahora en día los cristianos dijéramos, pero ¿cómo yo voy a ir a alguien que no es cristiano? Pues mis hermanos, Jesús dijo de que los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. Pues ahora nosotros somos enviados, los que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Es importante que nosotros compartamos el mensaje de amor y de salvación. Era necesario que Pedro dejara todas sus enseñanzas, toda su creencia, todo su intelecto, y viniera a la casa donde el Señor lo había enviado, que era la casa de Cornelio. Y Cornelio lo que había hecho, había doblado rodillas, se había rendido ante el Señor, mis hermanos, para llevar la palabra de salvación. Y vemos que cuando Dios le dice a Cornelio de que llegará Pedro prácticamente allá, y le dice a Cornelio que envíe a Jope, que mande a traer a ese Pedro. Y cuando Pedro llega, cuando los enviados de Cornelio llegan a la casa de Pedro para traer a Pedro a casa de Cornelio, Pedro ya estaba preparado. Cuando los enviados le dijeron lo que el Señor había dicho, Pedro no se rehusó, porque Dios le había dicho lo mismo. ¿Se da cuenta? Cuando estamos en el mismo sentir, la palabra del Señor no se puede contradecir, mis hermanos. Cuando el Señor dice que salva, Él salva. Cuando dice que Él perdona, perdona. Pero cuando dice que Dios dice que tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, de nuestros pecados. Y vemos de que Pedro fue obedientemente porque Dios le había hablado.
Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando Pedro llega allá, mis hermanos, le dijo la historia cabal como Dios le había mostrado a Cornelio. Por eso Cornelio me envió a estos hombres, y Pedro estaba preparado mentalmente, emocionalmente, mis hermanos, delante de Dios. Todos nuestros argumentos se caen y se acaban, no importa de qué nación. Estamos en un país, mis hermanos, donde vemos de toda nación, de toda creencia, de todo lenguaje, idioma diferente, pero ante Dios todos tenemos la necesidad del plan de salvación, de perdón de pecados, y el único que ofrece vida eterna es Jesucristo. Entonces vemos que en el versículo 34, mis hermanos, es cuando ya Pedro había llegado. Versículo 33 vamos a leer: así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y bien has hecho en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué lindo cuando el corazón está preparado, mis hermanos. No solo Dios preparó Cornelio preparó el terreno, sino que Dios preparó los corazones. Querían saber el mensaje. Ellos tenían esa hambre, mis hermanos. Nadie sin hambre no puede comer, mis hermanos, pero cuando hay hambre se disfruta. Entonces Pedro, al ver la disposición, la actitud de Cornelio de escuchar y esa necesidad, dice que todos estamos en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Qué hermoso es cuando hay hambre y necesidad de la palabra del Señor. Entonces cuando Pedro, mis hermanos, se le van todos sus prejuicios. Que el Señor nos libre de todo prejuicio, mis hermanos. Y que nosotros merecemos más que unos y otros menos que otros. No. Delante del Señor todos tenemos la necesidad de su gracia, de su misericordia, mis hermanos. Y vemos que Cornelio hubiera sido otro también. Él hubiera dicho: yo soy un general del ejército, yo soy hombre conocido por la sociedad. Como que dice: soy un hombre fuerte y valiente. No necesito de ser religioso. Y ahora en día el ser humano a veces nos cubrimos en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, porque generamos riqueza, porque generamos buenos ingresos, porque tenemos las mejores cosas que este mundo nos ofrece. Decimos: yo no necesito de eso. Pero sabemos que delante de Dios esas cosas hoy están, mañana no están, mis hermanos. Viene un viento y se acaba todo. Pero tener el amor de Dios es lo más hermoso. Y vemos que cuando Pedro escuchaba esa palabra de necesidad y de nuevo, de deseo de Cornelio, es cuando Pedro, dice en el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mire qué hermoso, mis hermanos. Cuando hay necesidad, mis hermanos, el Señor se va a glorificar. El Señor no anda buscando personas perfectas, sino corazones arrepentidos. Personas que queramos servirle al Señor, mis hermanos. Así, Jesús dijo: el que pide, recibe, ¿verdad? El que toca, se le abra. Y el que llama, se le abrirá, mis hermanos. Entonces vemos que si es delante del Señor. Yo delante del Señor no me puedo esconder, porque Él me conoce bien, mis hermanos. Él conoce mis necesidades, como conoce mis debilidades, como conoce nuestras situaciones. Y Él quiere que las rindamos delante del Señor, mis hermanos. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios le dio un mensaje hermoso y grande a Pedro. Que todo aquel que respira, que todo aquel que es ser humano necesita del amor de Cristo también. Porque vemos que dice que de tal manera envió Dios al mundo. ¿Para qué? Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice Juan 3:16, mis hermanos. Entonces vemos acá de que de Pedro se dio cuenta de que la justicia de Dios, mis hermanos, sobrepasa cualquier justicia de nosotros, cualquier opinión. Los hombres damos opiniones, damos veredicto, tenemos la razón, pero no es la razón de nosotros, sino la razón de Dios, mis hermanos. Porque vemos de que de la manera de que el Señor obra en los corazones de cada uno. ¿Qué dice? Vamos a ver Isaías 1:18. Isaías 1:18, mis hermanos, un versículo muy conocido para los de la iglesia. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca
lana. Entonces vemos que delante del Señor, mis hermanos, no es cual sea mi condición, sino que esté dispuesto a traerla a los pies del Señor. Que reconozcamos que necesitamos de Dios, mis hermanos. Aún los expertos dicen que cuando alguien tiene un problema, una adicción, no se le puede ayudar si aquel ser humano no reconoce que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que tiene una necesidad, mis hermanos, y que necesita reconocer para poderle ayudar con esa adicción. Cuanto más en el Señor. Vemos de que Cornelio y su gente habían reconocido que necesitaban de la salvación del Señor y que estaban dispuestos. Es preparado mentalmente, hermano. Lo contrario es cuando estamos indispuestos. Cuando estamos indispuestos, cuando nos negamos. Como que le dicen, no, yo no lo hago. Y viendo que lo estamos haciendo, vemos que las cosas no son así, mis hermanos. Porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Así es de que vemos de que el pueblo, mis hermanos, gentil, ese pueblo donde estaba Cornelio, mis hermanos, ellos estaban dispuestos a escuchar el mensaje de salvación. Y Pedro pudo ver la actitud de ellos, pudo ver el deseo y el hambre, porque desde que él vio a la gente fue cuando él dijo. Pedro confesó abriendo su boca, en verdad comprendo que Dios amaba también como lo amaba a él, amaba a Cornelio, amaba a toda esa gente, a toda esa nación, y nos ama a nosotros también, mis hermanos. Pues ahora nosotros necesitamos, ¿qué dijo Jesús? Que haya el apóstol Pablo fue que dijo que haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús amó a todos, mis hermanos, el cual siendo Dios, dice, dejó de ser Dios. Y se entregó a sí mismo, mis hermanos. Tomó forma de hombre. Y estando en esa posición de hombre, mis hermanos, llevó la cruz, que es el significado de nuestros pecados. Y lo llevó hasta la cruz y dio su vida por cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos ese deseo. Sino que vemos que él dice, Dios no hace acepción de personas. O sea que el hacer acepción de personas los unos a los otros, estamos en desobediencia con el Señor. El hecho, mis hermanos, que si yo hago algo incorrecto delante del Señor, que ahí sí, usted no va a ser partícipe de lo que yo hago. Pero sí, usted en el amor del Señor me ama y me enseña la palabra del Señor para que yo no haga lo que vengo haciendo. Siente que el apóstol Pedro había sido enviado a esta nación, a esta ciudad donde habían almas necesitadas del Señor. El Señor le quiso decir, Pedro, déjate, deja que si eres judío, que si tienes el conocimiento, que anduviste con Jesús, que caminaste sobre las aguas, que fuiste el que recibiste el bautismo del Espíritu Santo y que ahora vas a predicar la palabra del Señor. Pero vemos que el Espíritu Santo fue quien transformó a Pedro, fue que lo hizo entender de que no se trataba de él, ni de qué nación venía, si había conocido la ley de Moisés, sino que verdaderamente, mis hermanos, sintiera el amor por esas almas. Por eso ya en el verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada te agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué es agradar? Del que se arrepiente. Un hijo podrá ver portado mal, pero cuando viene humildemente delante de su padre y de su madre, que a veces le gana el corazón, que ya no es castigado. Entonces, así somos delante del Señor cuando reconocemos que hemos fallado. Quiere decir que en toda nación hay pecado, pero en toda nación Dios salva. Sí, en toda nación, mis hermanos, hay maldad, pero ahí está la misericordia del Señor también. En toda nación, mis hermanos, que nos arrepintamos, vengamos delante del Señor, que ahí dice, teme y hace justicia. Es arrepentirnos, mis hermanos. El Señor va a salvar. Y dice el verso 36, y dice a Pedro, siguió confesando, Dios envió, dice, mensaje a los hijos de Israel, en el cual era parte, anunciando el evangelio de la paz, por medio de Jesucristo. A este es Señor de todo. O sea que Cristo quiere ser Rey de nosotros y de todas las naciones, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, mis hermanos. Nosotros quizás antes, cuando estábamos en nuestro país, donde nacimos, dijimos, pero ¿cómo vamos a llegar a gente de todas las naciones? Ahora que estamos acá, conocemos gente de diferentes países. Y todas son almas que necesitan el amor de Jesucristo, mis hermanos. Entonces no podemos ser excepción de personas nosotros. No podemos verdaderamente solo pensar en nosotros, sino que la gracia del Señor sea que esté sobre cada uno de nosotros. Entonces que el Señor nos ayude, que yo no me mire mejor, ni me sienta con mayor privilegio, mis hermanos. Debemos de reconocer
que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Y que delante de Él todos somos iguales, mis hermanos. ¿Saben? Dios no va a salvar a alguien porque fue el más bueno, ¿no? El único bueno ha sido Él y aún dijo, no me llaméis bueno. O va a decir que no va a condenar a alguien porque es demasiado malo. Mis hermanos, todos nacimos espiritualmente muertos. Y la sangre derramada en la cruz del Calvario es que nos da vida y nos ofrece vida eterna. En Cristo Jesús, así es de que necesitamos como familia del Señor apoyarnos y fortalecernos en el poder de su palabra, en el poder del Espíritu Santo. Y como iglesia, cuerpo de Cristo, mis hermanos, estemos unidos en oración, en ayuno, como esa célula del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Un cuerpo tiene muchos miembros y muchas células. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no manda a la cabeza, sino que se somete a la cabeza, que es Jesucristo. Y tenemos que orar por todas las iglesias y todos esos remanentes, porque somos parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Ahora, ¿quién se encargará de enderezar, de corregir y de enseñar en la palabra del Señor a través del Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se dejan y a los que andan buscando. Cornelio deseaba, este pueblo deseaba, mis hermanos. Y si seguimos leyendo, mis hermanos, ahí la palabra enseña donde el apóstol Pedro se sigue expresando, dice en el verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó, dice, por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicaba Juan, dice. Y dice el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de que todas las cosas que Jesús hizo en toda la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dice el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, mis hermanos. Vemos que el poder de Dios como se ha manifestado y sigue obrando en estos tiempos, mis hermanos. 41 dice, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después resucitó de los muertos. Y dice el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivo y de muerto, mis hermanos. Siete que vemos de que en Jesucristo está nuestra salvación. Pero el que sigue a Cristo tiene que andar como Cristo. El que sigue a Cristo, mis hermanos, tenemos que tener paciencia como Cristo. A veces hay que callar. A veces hay que cerrar nuestra boquita, a veces hay que hablar, pero sobre todo, mis hermanos, que la sabiduría de Dios reine en nuestros corazones. Mis hermanos, vivimos en los últimos días, que miramos que el ser humano se ha vuelto rebelde en una totalidad. El mundo se ha vuelto a una parte donde Jesús dijo de que los hijos de los hombres iban a ser más contumaces. Iban a ser las próximas generaciones, iban a ser más rebeldes. Ahora vemos la maldad se ha multiplicado de una manera grande. Pero eso quiere decir que la venida de Cristo se acerca. Pero usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos interceder por nosotros todos los días. Y orar que todo aquel hermano que un día confesó que Jesucristo es el Señor, nos mantengamos firmes. Y esto no es, mis hermanos, no es una maratón, sino que es una carrera de todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros. Yo quiero, mis hermanos, hacer un llamado por reconciliación. Pues si alguien desea que no le ha entregado totalmente su corazón al Señor, porque nunca es tarde el arrepentirse, mis hermanos, es reconocer que somos pecadores. Siente que vamos a estar de pie. Y que este mensaje de salvación haya llegado a todos los corazones.